El mar o lago de Galilea es un lugar muy emblemático en la Escritura. ¿Cuántos escucharon hablar de ese lugar? Si usted ha seguido las historias de Cristo y del ministerio de Cristo en la tierra, usted se dará cuenta que alrededor del lago caminó el Señor e hizo grandes milagros y cosas sobrenaturales sucedieron. En la historia que vamos a leer a continuación, está Jesucristo con sus discípulos en uno de esos lados del lago o del mar de Galilea, y están sucediendo cosas extraordinarias. De hecho, ¿quiere que leamos alguna de las cosas que estaban pasando? Vaya conmigo rápidamente ahí al versículo 8 del capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes, y un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Y Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor te diga, sí quiero sanarte. Dice, sí quiero, le dijo. Queda limpio, y al instante quedó sano de la lepra. Vamos a ver qué pasa con el siguiente milagro. Ahí sigue en el mismo capítulo. Versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Versículo 7. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Versículo 9. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y vaya, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y el occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pero en el versículo que sigue, en el versículo 13, el Señor otra vez vuelve a manifestarse con poder. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Quizá hoy el Señor te está hablando y diciendo: regresa a tu casa, está resuelto tu problema. Regresa a casa, esa deuda se cancela. Regresa a casa, ese trabajo es promovido y ahora van a ascenderte. ¿Lo puedes creer esta mañana? Amén. ¿Por qué no leemos otro pedacito de lo que estaba pasando de ese lado de ese lago? Versículo 14. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, uno de sus discípulos, vio a la suegra de este en cama. En versículo 15, le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Cuando Dios te toca. Y entonces luego ella se levantó y comenzó a servirle. Pero algo pasa en el versículo 18. Algo pasa en el versículo 18. Y el Señor de repente, después de dejar toda esa fila de milagros y cosas sobrenaturales, y sanando suegras, liberando endemoniados y sanando leprosos, de repente el Señor para a la comitiva, para a los discípulos y a los que le seguían, y enfrente de un barquito ahí a la orilla de ese lago de Galilea da una instrucción, y como que todos dicen: ¿qué pasó? Si no, mírelo, versículo 18. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, claro, Jesús tenía ese imán, era una cosa que la gente se iba enterando de lo que pasaba, y todo el mundo iba y lo buscaba. Ya venían las multitudes. Pero en este momento el Señor se da cuenta de la multitud que lo rodea y da una orden. Si usted apunta o escribe o hace anotaciones, subraya esa palabra orden. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era la orden? Y yo digo: ¿y para qué se van si todo está pasando de ese lado del lago? Oye, milagros, sanidades, liberaciones. Sin embargo, Jesús da una orden.
¿Sabe qué había del otro lado? La región de Gadara. ¿Le suena? Gadareno. Gadara era una de las regiones que fue heredada a uno de las tribus de Israel, Gad. Gadara viene de Gad. ¿Se acuerdan? Uno de los hijos que recibió una porción, una herencia. Tradicionalmente la actividad de los gadarenos era el pastoreo. Se dedicaban a pastorear ovejas. Aunque también en el origen de su nombre venía el significado. De hecho, Gad significa soldado. Eso significa guerrero. Y esa había sido la herencia que le había tocado en la repartición de la tierra a esa tribu. Pero algo pasó en esa zona que la gente comenzó a cambiar su actividad. Y de repente empezaron, en vez de cuidar ovejas, empezaron a cuidar cerdos. De hecho, en el incidente de Cristo con el gadareno, ¿se acuerdan ustedes que los espíritus estos reconocieron a Cristo y le pidieron que si los podía enviar o dieran permiso de irse con un hato o un grupo de muchos cerdos, que por cierto eran miles? ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? Ahora, ¿por qué había tantos ahí? ¿Por qué terminó ese lugar dedicándose a eso? De hecho, creo que hemos perdido la brújula y nos estamos dedicando a otra cosa. Y eso ha traído los demonios, ha traído el pecado, ha traído la destrucción. Por criar cerdos, que el cerdo es un animal inmundo, y esto trajo que la gente empezara a endemoniarse. Empezó a haber una necesidad. Y por eso Cristo les dice a sus discípulos: señores, del otro lado hay necesidad. Hay ciertas regiones donde necesitamos la manifestación del poder de Cristo. Estamos viendo aquí cielos abiertos, sí, milagros sucediendo, sí, pero hay otro lado que lo necesitan ver también. Ha llegado la hora de cruzar. Ahora, urge un cambio. Di conmigo, urge un cambio. En Jueces capítulo 6 versículo 1-2, el pueblo de Israel empezó a meterse en problemas. Jueces dice que los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Él los entregó a manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. El enemigo está prevaleciendo en nosotros. Nos roba la paz, nos atemoriza, nos inyecta desánimo, nos amarga, nos mete rebeldía, nos mete apatía, nos empieza a meter indiferencia y obviamente nos hace caer en el pecado. Y quiero decirte que todo esto que yo mencioné son cosas que ofenden al Señor. Es hora de meterte donde nadie se ha metido y declarar el gobierno de Cristo en ese lugar. Perdóname, pero no conviertas este edificio en un gran refrigerador para guardar la medicina que sana al mundo. Allá está el perdido. Allá está el que necesita escuchar la buena noticia que tienes. Necesitas marcar una diferencia. Necesita hacerse notar que tú eres un hijo de Dios, investido con poder y autoridad. No es lo que predicas, es lo que tú vives. Es lo que tú vives. No es lo que tú ganas. No es lo que tú cantas, no es lo que tú dices, es lo que tú vives. La gente está cansada de oír un mensaje, quiere verlo. Escuchaste lo que te dije, están cansadas de oír un mensaje, quieren verlo. ¿Qué es lo que produce un cambio interno? Está la clave y está ahí en Levítico capítulo 26, versículo 3-9. Sígame con su vista. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos. Nunca dice de todas esas cosas que hacemos:
habla de conducta, habla de obediencia, habla de portarse bien, habla de ser un buen padre, habla de ser un buen empleado, habla de ser un buen discípulo, habla de ser un buen ciudadano. Dice: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. Versículo que sigue: la trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Versículo que sigue: yo traeré. No escuché, yo traeré. ¿No necesita? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a vivir bien. Yo traeré paz al país, ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Versículo 7: perseguirán a sus enemigos. Ahora, aquí me encanta, porque ahora nosotros somos los que perseguimos a ellos. 5 de ustedes perseguirán a 100. Versículo 8: y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor. Escucha: yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes, dice el Señor esta mañana para ti. Eso es lo que dice para ti. Cinco van a perseguir a 100. Escucha lo que te voy a decir: 5 van a poder compartirle y 100 se van a salvar. Recuerda, somos escogidos, por lo tanto somos diferentes. Escuche, van a suceder todavía más milagros, pero yo le digo una cosa: vamos a tener que transicionar a otro nivel también. Vamos a transicionar a un nivel profético y apostólico. Dios nos está llevando a otro nivel, nos está diciendo: pasemos al otro lado, donde también hay necesidad. Tenemos que conocer hacia dónde Dios está moviendo su reino y a dónde va su gobierno. Dios está buscando Danieles, está buscando Esteres, está buscando a un José. Tenemos que llevar el reino de Dios entre la gente. Tienes que llevar el reino de Dios a tu familia que todavía no conoce a Cristo, a tus vecinos, a tus compañeros. Jóvenes, ¿ya saben en tu salón de clases que eres cristiano? ¿Que eres diferente? No, pastor, no, imagínese el bullying que me van a hacer cuando sepa que soy cristiano. Oh, no, este está de moda y no quiero ser. ¿Y por qué no? ¿Sabe por qué? Porque la escritura dice que toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. O sea que está segura la batalla, mi hermano. Está segura la victoria. Está segura. Deje de vivir ese estilo de vida religioso y eclesiástico. Dejemos de ser una iglesia consumista y volvámonos una iglesia protagonista de la expansión del reino de Dios. 1 de Corintios capítulo 3 versículo 9 al 11. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Versículo 10: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otros construyen sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Quiero que otra vez, espiritualmente, con amor, volteas y le dices al de al lado: ten cuidado cómo estás construyendo. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. En otras palabras, somos constructores. ¿No le emociona eso? Usted es un constructor. Que se nos cayeron las murallas de la ciudad, hay que volverlas a construir. Que se nos cayó la muralla de la oración en la iglesia, pues vamos a juntarnos a orar. Somos constructores. Escuche, una obra evangelística
o una obra, o la obra del evangelista es llevar a las personas a Cristo, pero una obra apostólica es formar a Cristo en las personas. Y ustedes tienen mucha palabra, ustedes tienen mucha revelación, ustedes tienen mucha enseñanza. No se lo quede, llévelo, háblelo. Ahora, se subieron al barquito y algo pasó. Todavía no llegaban al otro lado y algo empezó a ponerse mal. Si no, mire conmigo, regrese a Mateo 8, del versículo 23 en adelante. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿de qué? ¿Quién entró primero? ¿Quién? Cristo. ¿Y luego los demás qué? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Porque mi Señor, mi hermano, a Él no le hace nada los problemas, las circunstancias. Él está tranquilo. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que padecemos, sálvanos que nos ahogamos, sálvanos que perecemos, Señor. Entonces el Señor se levanta y: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hasta me duele leer esto. Ahora yo le pregunto una cosa: ¿qué pasó antes de subir a la barca? ¿Se acuerda de la lista de milagros que pasaron? ¿No cree que era suficiente para que entraran a esa barca y con fe pudieran creer que iban a ir al otro lado? Pero el Señor dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, ¿qué dice? Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues nada, es el creador de los cielos y de la tierra y de los mares y de las olas, y a su voz todo se aplaca. Hay un temor natural en medio del peligro. Sucede cuando tenemos una situación difícil, cuando estamos pasando por una crisis. Y eso produce, ese temor produce incredulidad, que precisamente es el peor enemigo de la fe. Pero es muy interesante que el Señor no reprende a sus discípulos antes, sino que Él espera hacer su obra maravillosa sobre sus vidas. ¿Cómo no tenéis fe?, Él pregunta. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Que no se dan cuenta que la fe rompe el temor, rompe el miedo? Tal vez esta mañana viniste para escuchar esta palabra. No tengas miedo, ten fe, Dios está en la barca. El Salmo 89:9 dice en esta versión: tú dominas el mar embravecido y calmas sus olas agitadas. ¿Quién lo domina? Hombre, Cristo se paró y calma la tempestad. Y la tempestad se sometió. ¿Cuántos traen alguna tormenta en estos días que dice: pastor, yo estoy pasando una crisis muy difícil? Levante su mano, levante sin miedo, tranquilo. Ya le dije, el Señor está aquí. Qué bueno que le pregunto aquí. El siguiente versículo es para ti. Mira lo que dice el Salmo 93 en el versículo 4. De hecho me encantaría que lo leyéramos todos juntos, pero ya sabe cómo le dije, así con fe. ¿Sale? Pero en las alturas se muestra que no escuché, se muestra que no escuché, se muestra que. ¿Y qué más dice? Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Puedes declarar: Él es más poderoso que mi problema, más poderoso que mi circunstancia. Podrás declararlo en esta tarde. Mi hermano, decláralo, porque no quiero ser fatalista. Probablemente esta semana va a ser difícil,
Pero quiero que te vayas con esta promesa: el Señor está en la barca. Y si Él me dijo pasemos al otro lado, de que llegamos, llegamos. Y cuando lleguemos van a venir pruebas y luchas, pero vamos a estar fortalecidos en la fe. Y no va a haber demonio, no va a haber demonio que nos haga temblar. El Señor dijo: yo les doy autoridad para echar fuera demonios. Les doy autoridad para cambiar, para transformar el ámbito donde vives, tu casa, tu familia, aún tu sueño, tu proyecto. Él lo resucita. Él lo resucita. Él lo resucita. No te quedes ahí. Pasa de este lado. Tal vez tienes que pasar de este lado de la banca. Ven, vamos a terminar orando uno por otros. Si tiene fe, hazlo esta mañana. Y así cerramos esta tarde maravillosa. Sáltate.